Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Miércoles 13 de junio, 18 horas. Brian Clancy, LinkedIn, Irlanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todo el público que está conectado en esta tercera jornada de la 10ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, que lo organiza la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Están conectados, la verdad, desde la organización estamos muy contentos por la cantidad de gente que ya se conectó para esta charla, en la cual se va a abordar el futuro del trabajo durante los tiempos de incertidumbre. Desde Irlanda, Brian Clancy, que es el líder de educación de LinkedIn para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias, Brian, por tu presencia. Muchísimas gracias por tu deferencia con nuestra institución, con nuestra casa de estudios. Estamos muy ávidos, estamos muy contentos y muy ansiosos de tu conferencia, de la cual es la primera vez que LinkedIn va a participar en la Semana de la Ingeniería en la UTN-FRT. Así que voy a darle paso a nuestro decano, al magíster ingeniero Walter Fabián Soria, para unas palabras de bienvenida. Señor Brian, señores docentes, graduados, estudiantes, público en general, no tan solo de Tucumán y Ainhoa, sino de todo el país, muy buenas tardes. Brian, te quería dar la bienvenida a nuestra institución, la Universidad Tecnológica Nacional. Como ya lo hemos charlado, tenemos 30 sedes, de las cuales están participando muchas de ellas a lo largo y el ancho del país en esta conferencia, como igualmente público en general, que representan también estudiantes, graduados y docentes de otras universidades de acá del norte argentino. Agradecerte tu predisposición de un principio cuando te comenté lo que era la Semana de la Ingeniería y que querías venir. Lástima que no se puede, porque te estás perdiendo además el after, que es el asado y lo típico de nuestro país, y un buen vino Malbec. Pero bueno, seguramente vas a poder venir cuando pase todo esto. En algún momento te vamos a hacer llegar la invitación y que puedas interactuar con nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros docentes, que esa es la idea también del formato de la Semana de Ingeniería. Esta semana la denominamos Nikola Tesla en homenaje a este gran inventor, y muchas de las cosas que hoy estamos teniendo de avance tecnológico salió de esa cabeza. Nos parecía oportuno hacerlo en homenaje a él, la denominación de la semana. Una vez más, muchísimas gracias. Yo tuve la oportunidad de escucharte en noviembre del año pasado. Sé que sos un buen speaker y no tengo duda que vas a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Gracias, decano. Y quiero comentarle, decirle al público que está conectado, que hoy 3 de junio es el día de Ni Una Más. En esta oportunidad, para moderar esta conferencia, invitamos a una profesora de la casa, a la ingeniera Rosana Haddad Salomón, a la cual le damos también la bienvenida y el agradecimiento también por participar en esta charla, y a la cual ella formalmente hará la presentación de nuestro disertante invitado, Brian Clancy. Buenas tardes a todos. En el día de hoy, como dijo Jorge Molina, recordamos el inicio de un proyecto de país que hemos tenido que se denomina Ni Una Menos. Y desde la comunidad tecnológica invitamos a todos a que en el día de hoy realicen una reflexión acerca del respeto que tenemos que tener unos con los otros para poder convivir en armonía. En esta oportunidad tengo el orgullo de presentarles la disertación El futuro del trabajo durante los tiempos de incertidumbre, a cargo de Brian Clancy, quien es educador, padre y antropólogo. Durante su carrera ha tratado de entender la cultura y cómo se desarrollan los comportamientos que forman nuestras sociedades e individuos. Completó su licenciatura en Antropología Cultural en la Universidad de California, Berkeley, su maestría en Estudios de Igualdad de Género en la Universidad College de Dublín, y actualmente se encuentra completando el doctorado en la Universidad de Queen's en Belfast, estudiando Cultura Organizacional y Fe. Su objetivo es hacer visible lo invisible y demostrar
que todos somos capaces de aprender, donde vemos que la conciencia tiene mucho que ver con los certificados digitales y con representarnos digital y físicamente. Brian es el líder de educación en LinkedIn Latam. Con ustedes y desde Irlanda, Brian Clancy. Muchísimas gracias a todos. Un cálido saludo desde Irlanda. Ya es casi noche y la verdad que tengo 3 cosas de conversar. Pronto voy a hacer una presentación de lo que es LinkedIn y cómo nosotros integramos a esta semana de ingeniería. Pero primero quiero hablar de la primera cosa que es sobre mí y cómo nosotros podemos pensar en el futuro en un tiempo de tantas incertidumbres. Yo creo que cada época tiene su dificultad y cada cultura enfrenta las dificultades de diferentes maneras. Yo soy irlandés, tuve la oportunidad de mudarme a Estados Unidos a estudiar antropología bajo un maestro de enseñanza de folclórico y él realmente contaba cómo nosotros podemos construir una identidad propia a través de las historias. Entonces, te voy a contar un poco de mi historia y cómo yo llegué a ser parte de LinkedIn y también qué es lo que es LinkedIn en reflejo a Argentina, cómo nosotros apoyamos las alianzas con Microsoft, con UTN, realmente pensando en estos tiempos que nosotros sabemos que data es súper importante. Data en LinkedIn es como oxígeno y nosotros respiramos a todo lo que los puntos de información que nosotros compartimos a través de la membresía y ver cómo realmente nosotros podemos definir un poco lo que es el futuro de trabajo en tiempos que los futuros trabajos no tienen títulos. No sabemos cómo lo van a llamar los trabajos que ustedes van a tomar cuando terminen sus estudios. Pero sí sabemos, y por muchos años que he sido educador, sabemos que las competencias son lo que definen su futuro. Entonces, esa transferencia de conocimiento, cómo yo puedo comprobar que nosotros tenemos esa capacidad de hacer ingeniería y también hacer innovación. Bueno, hoy nosotros estamos compartiendo de una manera digital y esta se demuestra en UTN que la transformación digital llegó. No hay manera atrás. Entonces, realmente es un placer estar con ustedes y pensar cómo nosotros vamos a tener al alcance mucho más allá. Y pienso así, en Ushuaia, en lugares en Santa Cruz, que nosotros podemos llegar a las distancias tan importantes y realmente ser un impacto a lo que nosotros podemos ver en el futuro, que es hoy, no es mañana. Y el tercer cosa que quiero hablar es sobre eso, cómo nosotros podemos definir una cultura de aprendizaje muy positivo y cómo nosotros podemos demostrar lo invisible a lo visible. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos varios proyectos en Latinoamérica, con Colombia, con Chile, con Argentina, de realmente pensar cómo nosotros podemos llevar un alumno a ser visible en un mundo profesional, siendo que esa transición no ha terminado. Entonces, su marca personal es muy importante y cómo tú puedes desarrollar esa marca es a través de tener una capacidad de representarte y representar la información que uno maneja de una forma visual y digital, porque ya no ha llegado el momento de imprimir los 10 currículums, golpear las puertas y repartir su currículum para ver en qué me contratan. En realidad, su red profesional es una de las cosas mayor importancia que va a tener. Entonces, en UTN ustedes están formando amigos, alianzas y conocimiento que va a ser transferible al futuro. Y es muy importante ser relevante, visible esa información que realmente preparan ustedes para lo que viene después. Entonces, primero, como yo te dije, quiero hablar de mí. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Yo soy irlandés de nacimiento, no se nota con el pelo rojo, ¿cierto? Soy casi argentino, como la mayoría de los irlandeses en Argentina que yo he topado. San Patricio es el día que somos todos irlandeses y pasamos muy bien en Buenos Aires con la embajada varios años atrás que yo vivía en Chile y tenía que viajar para celebrar al estilo argentino. Entonces tengo lindos recuerdos de Buenos Aires porque en realidad es un país que tú puedes sentir la comunidad y cómo la gente se unen de una manera muy expresiva y por supuesto en fiesta que ustedes saben bien de festejarse. Entonces lamento tanto que no estoy ahí con ustedes
para festejar este momento tan importante, pero creo que es súper relevante cómo nosotros tenemos una historia cada uno, tenemos una identidad propia. Y no es la mochila que tú vas cargando que define a ti, porque mucha gente depositan cosas en ti que no son parte de su identidad, pero vuelven a ser como parte de ti. Entonces, pienso en mi elaboración educacional. Yo soy disléxico, ¿cierto? Tenía dificultad de aprender, tenía dificultad con varias cosas, pero en realidad en mi época no había mucha información sobre cómo nosotros podemos transformarnos para salir de esa dificultad, salir de ese impedimento y enfrentar el mundo educativa de una manera distinta. Entonces, la dislexia te lleva a confundir palabras y hacer cambios que no son reales en letras, ¿cierto? Entonces, mi cambio en letras era que no podía alcanzar a estudiar en una institución como UC Berkeley, porque era demasiado top, era uno de los mejores públicos y antropología en mi época era el mejor departamento de antropología en Estados Unidos. Entonces, con esas dificultades, yo tenía que generar una forma de ser innovación en mi propia expresión. Y como yo creí, no podía escribir bien, pero sí yo puedo hablar. Entonces, lo que hice en mis discursos era, bueno, cuénteme las preguntas a los profesores y yo voy respondiendo a las preguntas en forma oral. Y muchos profesores en Berkeley me ayudaron a realmente pasar mis cursos haciendo discurso, no ensayos. Entonces, en ese tiempo no era normal. Ellos no tenían que hacerlo, pero vio en mí una potencial de expresarme oralmente una forma muy innovadora que será necesario para el futuro. Y logré ser nombrado al mejor candidato de expresarme en la graduación y hablé en mi graduación a todo el público de más de 1,400 personas. Y hice esta broma. Como soy irlandés, empecé a hablar en gálico, que es nuestro idioma, y dije, Conastoltu, Bria Maclanaca, Sanandum, Corazon Ditch. Y ese discurso va a ser en gálico, entonces hay aparatos abajo su asiento que se hace la traducción simultánea en el momento. Entonces, por favor, alcanza abajo su asiento y va a sacar el aparato. Vi 1,400 personas hacer el mismo gesto de buscar la cuestión y obviamente no estaba bajo el asiento porque es una universidad pública y no tenemos recursos y entonces tiré esa talla que no hay traducción simultánea. Entonces aprendí español y ahora no tengo que usar ese tipo de cosas porque puedo expresarme en gálico, en inglés poco y también en español. Quiero decir que un impedimento como de dislexia es una oportunidad. Entonces, ¿cómo puedo hablar 3 idiomas sin leer bien? Porque la verdad que son hábitos que uno se puede aprender, enfrentar situaciones que tiene que ser una innovación del momento. Entonces, cuando terminé mis primeros estudios en Berkeley, era uno de los mejores alumnos de muchos de mis profesores porque tenía ese don de bla, bla. ¿Cierto? Entonces, un poco de mi historia es cómo aprender a sobrevivir en una sociedad que no tenía mucha flexibilidad. Entonces, viví en California, jugué fútbol americano y me fui a ser profesor en uno de los barrios más marginales en California, que en esa época tenía el número de matanzas mayores de los Estados Unidos. Y ahí fue profesor. Tenía una clase de 8 alumnos que estudiaron de 10 en la mañana hasta las 12 de la tarde, 2 horas diarias, porque tenían tantas dificultades así en comportamiento que no podían estar en la sala más tiempo. Nuestra sala era una jaula, te digo jaula porque no tenía ventanas, y nosotros teníamos que hacer esa instrucción de toda la materia del día en esas 2 horas. Y por 9 meses fue profesor a 9 chicos y en esos 9 meses perdí 5 de esos chicos de ser matados por violencia en el barrio. Entonces, quiero decir que las experiencias que uno va formando en su vida te forman su identidad. Y hoy ustedes pueden verme como director de educación en LATAM de LinkedIn y pensar, pero ¿cuál es la trayectoria de ser
antropólogo, disléxico, profesor de alumnos que fallecieron a través de la violencia y ahora encargado de educación de LinkedIn, porque tú no sabes cuál es su camino, pero sí tú sabes que sigues paso a paso, vas a llegar a un destino que desconocido hoy. Y ese es el futuro que nosotros queremos crear. Y hay mucha incertidumbre hoy de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo te digo, en 2000, cuando yo gradué, ser un antropólogo cultural no era el más cool que podías sacar. Entonces, de repente, uno vas estudiando y no sabes la aplicación de lo que estás estudiando. No sabes bien cómo esas competencias van a ser útiles en muchos escenarios que no están demostrados a su camino. Quiero decir que hacer una persona que sigue aprendiendo, hacer una persona que puedes ágilmente cambiar su destino, son hábitos atómicos que realmente son pequeños ajustes que van armando lo que es su identidad. Entonces, en esa mochila, para volver al metáforo, tú cargas mucho lo que la gente te dice, pero hay una voz interior que dice, bueno, no tengo que escuchar esa voz, tengo que seguir. Y si hay un país en Sudamérica que conoce de crisis, es Argentina. Entonces, esta crisis que nosotros estamos pasando en el mundo laboral no es el fin, es un paso, lo que nosotros tenemos que pasar este paso y realmente enfrentar un cambio, como yo he mostrado cambios en mi vida. Después me fui de Estados Unidos de vuelta a Irlanda, estudié mi magíster en equidad de género, algo que en 2001 no era de moda, estamos hablando de 20 años atrás, equidad de género no era algo que nosotros pensamos. ¿Y qué aprendí ahí? Que solamente con unos pequeños cambios a la manera de expresarme, incluía mis aliados que son el sexo opuesto, ¿cierto? El género mujer hoy en día es uno de los más importantes en ingeniería que nosotros podemos tener. ¿Cómo nosotros podemos ser una institución incluyendo la capacidad humana que tienen mujeres de estudiar ciencias, matemáticas, tecnología, informática? Entonces, esa inclusión a un brazo derecho de todo el ser humano es muy relevante cómo nosotros podemos hacer ese tipo de inclusión y diversidad. Y ahora lo vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por mucho lo que me da pena, todo lo que está pasando es por la idea de individual, por desinclusión. Y no hay esa idea de conversar cómo nosotros podemos incluir equidad de género, cómo nosotros podemos mejorar cosas en el medio ambiente. Y una de las cosas más importantes para nosotros en LinkedIn es cómo cuidar el bienestar mental de un alumno hoy de UTN. Cómo nosotros podemos aportarse a su desarrollo personal adentro de su experiencia como alumno. Entonces, voy a compartir mi pantalla que ya conocen un poco de mí y vamos a ver un poco de LinkedIn, cómo nosotros podemos entender un poco las tendencias en Argentina y cómo podemos expresarnos en una manera muy real en el contexto argentino. Entonces, pensamos en LinkedIn. LinkedIn, su visión de LinkedIn es crear oportunidad económica para todo el planeta. Entonces, hoy en día tenemos casi 700 millones de miembros, tenemos una taxonomía de 35,000 habilidades, tenemos más de 30 millones de empresas y más de 20 millones de trabajos publicados y más de 90,000 escuelas y universidades incluidos en nuestra plataforma. ¿Cómo esto se convierte en información importante? Hay 635 nuevas data points generados cada 2 segundos. Y eso está dando oxígeno a nuestro proyecto que se llama el Economic Graph. Y nosotros podemos estudiar las tendencias en tiempo real. Si ustedes piensan, si la mayoría de los estudios de los mercados laborales se hacen McKinsey o PwC o otros Deloitte, consultores, ellos miran hacia atrás para entender el futuro. Nosotros miramos en el momento para saber qué son las tendencias que están emergentes y no solo que está pensando en, bueno, ¿cuál es el paso siguiente de estrategia?
bueno, sabemos a través de casi 700 millones de personas dónde van las líneas más importantes, qué es lo que nosotros tenemos que entender en el progreso del ser humano y cómo nosotros podemos ver esas tendencias y enfocarnos en qué es lo que son las oportunidades y cómo nosotros podemos apuntar a los futuros trabajadores que son ustedes y profesionales en áreas muy relevantes. Entonces, LinkedIn en Argentina es súper relevante. Nosotros tenemos esta información de 270,000 estudiantes y graduados recientes. Entonces, esa población refleja un poco de lo que está sucediendo, cómo las tendencias son mucho más regionales, qué es lo que está pasando en diferentes regiones, cómo nosotros podemos entender las tendencias de cada país en comparación a otros países. ¿Cuáles son las tendencias en España? ¿Qué es lo que está sucediendo en México, en Colombia? Y cómo nosotros podemos unir toda esa información para preparar los alumnos por los mejores trabajos del futuro. Y cuando nosotros pensamos en esa información, como yo te dije, LinkedIn, data es nuestro oxígeno. Y nosotros podemos entender cuáles son las habilidades blandas y duras que son en demanda. Y veamos aquí, los más demandados son mucho de lo que están estudiando ustedes. Data Science, Data Storage Technologies, desarrollo de negocios, Web Development, diseño gráfico, ¿cierto? Marketing digital, hacer emprendimientos, ¿cierto? Y esto solo puede reflejar un poco, bueno, son generales, pero nosotros podemos ver un poco más que realmente las más en demandado son digitalmente enfocados. Entonces, lo que ustedes están estudiando es relevante por los trabajos del futuro. Y cómo nosotros podemos analizar un poco más a lo profundo, qué es lo que hay para rellenar esos espacios, para llegar a la nivelación donde nosotros necesitamos que los públicos argentinos están, ¿cierto? Estas son donde nosotros podemos entender habilidades blandas y duras que son relevantes para definir sus competencias para ser competitivo en los trabajos del futuro. Entonces, piensa en esto. Yo soy antropólogo. Esta información no puede ser más lejos de lo que yo he estudiado, pero sí en blockchain todo es relevante de cómo UTN en el futuro va a entregar su diplomado, cómo ellos se van a dar esa certificación, porque ya tal vez no vamos a tener estas grandes ceremonias que se juntan, ¿cierto? Cientos de personas, se hace una graduación, porque tal vez en el futuro se cambie esto. Entonces, es súper relevante la información que nosotros tenemos para entender cuál es la identidad del alumno del futuro y cómo nosotros podemos construir soluciones para que realmente se ponen a la necesidad de los alumnos, que ustedes son las personas que van a inventar esas soluciones. Cuando nosotros veamos así de empleabilidad y las tendencias, veamos que las tendencias en Argentina son Data Engineer, perdón, se me fue, abogacía, ingeniería, ¿cierto? Porque en el fondo lo que nosotros queremos enfocar es software testing, aplicaciones móviles y cómo nosotros podemos entender ese gap crítico que ustedes tienen que llegar al alcance que la sociedad te necesita que ustedes capacitan en estas áreas, porque es súper relevante esta progresión de sus títulos o su licenciatura, porque si no tienen estas habilidades, no pueden competir con las personas que están perfeccionando siempre en una forma virtual, presencial, y estas ser constantemente aprendiendo. Y ahí quiero tomarle una pausa. Aprendí español cuando yo era ya mayor, por decir. Aprendí a defenderme oralmente cuando yo ya tenía 19 años. Entonces, esta idea de ser competente y capacitando constantemente, eso es lo que nosotros llamamos lifelong learning. Y cuando tú piensas que tu vida va a ser de aprendizaje constantemente, puedes ver un cambio radical en su vida. Yo hoy trabajo en LinkedIn. Un antropólogo normalmente no trabaja en empresas de tecnología, pero me necesitan para generar una idea de comunidad, de ecosistema.
Y si yo te digo, ustedes son parte de mi comunidad, porque como red profesional, LinkedIn tiene la obligación de adaptarse y cambiar los destinos de los alumnos hoy, para que realmente ellos tienen las competencias para ser relevante en los trabajos del futuro. Entonces, veamos nosotros que software testing, como yo te dije, blockchain, ¿cierto? Y data. Tomar decisiones basadas en data es el futuro. Porque nosotros podemos decir, bueno, estas son las tendencias, creo que por aquí va el mercado laboral, pero en realidad nosotros necesitamos saber cuáles son las tendencias y con datos duros. Y analizar esos datos va a ser la información relevante para el futuro del trabajo. Y aquí también yo quiero decir que antes de trabajar en LinkedIn, no tenía ni idea lo que es un full stack engineer. Aún me cuesta entender un poco la aplicación de ese trabajo, ¿cierto? Pero en realidad lo más importante es que son en demanda. Necesitamos más de 12,000 full stack engineers en Argentina hoy, no mañana, hoy. ¿Y cuánto tiempo demoran hacer un full stack engineer cuando tú ya eres ingeniero? Muy poco. Es esa falta de conocimiento para la aplicación a ser un full stack engineer. Entonces, hay plataformas que te pueden ayudar en hacer ese relleno de competencias y nosotros en LinkedIn queremos no solamente enfocar en sus habilidades duras, pero también en su salud mental, en su bienestar, en cómo tú manejas el estrés, cómo te puedes prepararse en su presencia ejecutivo, cómo tú puedes enfrentar su primera entrevista. Entonces, queremos acompañar a muchas personas en esa transición de ser alumno a ser un profesional. Y cuando nosotros pensamos en diferentes ideas, pensamos en Product Owner, ¿cierto? En aplicación de data, como yo mencionaba. Y todas estas tendencias en Argentina son tendencias mundiales. Entonces, no tenemos que pensar que por ser lejos, queremos quedar atrás de las tendencias mundiales. No, por ser lejos, la innovación digital puede ser mucho más rápido, puede ser mucho más ágil. Irlanda es un país muy pequeño. Tenemos 5,000 habitantes, 5 millones de habitantes en Irlanda, pero la diáspora son 80 millones de personas. No sé si nosotros somos conejos y multiplicamos, pero en sí podemos decir que nuestro impacto es grande. Yo he estado en Buenos Aires y las personas que dicen que son irlandeses son muchas. Entonces, por ser pueblo chico, tenemos un gran impacto. Y eso es porque nosotros aprendemos de adaptarse y cambiar. Y la transformación digital es súper importante en Argentina, en Chile, en México, en España. Y quien no quiere transformar, se queda atrás. Ahí dejo esa presentación, pero también voy a compartir otro que tiene más relevancia al manera hoy. Es de su país vecino, de Chile, y se trata de cómo ha comportado adentro del crisis de COVID. Aquí se demuestra el 16 de marzo el peak que empezaban a utilizar nuestra plataforma, que es LinkedIn Learning. LinkedIn Learning se basa en cursos así digitales y son pequeñas enseñanzas que va rellenando estas competencias que uno tiene ahí en una forma digital. Pero quiero demostrar un poco lo que es las tendencias global en un contexto más regional. Fíjate bien, cuando pasó el COVID, ¿cuál es el curso más demandado? Preparar tu currículum vitae. ¿Por qué? Porque en tiempo de crisis hay oportunidad. Y nosotros en LinkedIn queremos generar oportunidad económica y ustedes también como alumnos deben enfrentar esta situación con ganas, con la idea que, bueno, esta es una oportunidad para mí a transformar, a adquirir mucho más competencias profesionales, porque voy a tener una idea que este es el tiempo de expandir. Yo empecé a aprender español cuando no tenía necesidad de aprender español. Y cuando llegó el momento a mudarse a Chile y vivir en Chile por 8 años, ya mi español empezaba a mejorar, porque de una necesidad a una obligación, las habilidades y competencias se desarrollan mucho más rápido.
Entonces, hoy, por obligación, tú tienes tiempo. Y tiempo no de ver Netflix, de consumir más media, de hacer cosas así en vano, es un tiempo de prepararse, porque el mundo va acelerando los cambios muy rápido. Y si tu currículum y su presencia digital no existe, hoy es el momento de cambiar eso. Porque en el fondo, las habilidades y competencias que necesitan adquirir, los profesores son orientadores que van a facilitar esa información. Pero si tú no sabes lo que no sabes, ¿cómo vas a aprender? Entonces, hay muchas plataformas que te pueden ayudar a rellenar estos pequeños espacios y cambiar los hábitos de que cada 15 minutos voy a aprender chino mandarín. Y diariamente 15 minutos. Yo estoy terminando mi doctorado en antropología cultural y mi tesis tiene que ser 80,000 palabras. Entonces, cada día hago 500, 500, 500, 500. Entonces, después de una semana, escribí más de 3,000 palabras. Y esos pequeños hábitos es lo que nosotros hablamos de cambiar su hábito para que sean rituales. Y ahí vuelvo a mis raíces de nuevo de antropología. Las culturas que más avanzado son que hacen estos hábitos rituales. Entonces, ¿cuáles son los rituales en Argentina relevantes? Bueno, estar en comunidad, juntar, comer bien, hacer cosas juntas muy dinámicas y así crecen todo un base de conocimiento muy relevante para que nosotros avanzamos como comunidad. Pero si divisamos y tomar esa decisión, bueno, voy solo, me hago esto solo y, bueno, al final vas a celebrar esto solo. Y el mundo laboral no vas a ser que quién es el más exitoso, quién avanza más su carrera, quién compite más con los otros compañeros. No vamos a progresar el mundo laboral de así. Entonces, ¿quién tiene más resiliencia? ¿Quién puede trabajar en equipo? ¿Quién piensa en lo demás? ¿Quién demuestra empatía? ¿Quién es competente en el área de comunicación con equidad de género? Entonces, volver al tercer punto que quería decir. Yo como irlandés, antropólogo, pasé por muchas etapas de mi carrera profesional. Después llegué a LinkedIn, que está estudiando esas tendencias laborales que son muy relevantes. Y ahora nosotros podemos definir juntos cuáles son los trabajos del futuro. ¿Qué tipo de mercado laboral queremos tener? ¿Queremos trabajar desde casa, en forma remoto? ¿Queremos estar presencial y hacer todo lo que es el llegar de casa hacia el trabajo y perder 2 horas en Distrito Federal o en diferentes lugares porque el tráfico es tan abrumante que nosotros subimos micros, llegar al trabajo, llegamos a la casa cansada? Podemos reinventar toda la manera que nosotros trabajamos, porque hoy por hoy tenemos una oportunidad de hacer los trabajos de futuro mucho más placiente a los trabajadores. Entonces, piensen ustedes en estas soluciones. Piensen cómo nosotros podemos adquirir competencias que realmente ofrecen un cambio radical a la sociedad en sí. Y crisis, sabemos que Argentina ha pasado por muchas crisis, económico, político. Entonces, crisis son oportunidades. Y nosotros no sabemos qué son los títulos que ustedes van a tener cuando llegan a su primer puesto de trabajo, pero sí sabemos las competencias que van a necesitar. En 2019, LinkedIn estudió esas tendencias laborales y entendemos que la tendencia más importante en 2019 era creatividad. Entonces, ¿cómo yo enseño a una persona a ser creativo? Signos de manos, expresiones así faciales. 70% de la comunicación es corporal. 30% es importante lo que nosotros decimos, pero cómo nosotros expresamos, y ahora yo soy un poco italiano, así con gestos, con mis manos, porque en el fondo la comunicación es parte de nuestro ser, pero cómo nosotros comunicamos adentro del fuerza laboral y cómo en mis puestos de trabajo es muy distinto. No llevamos nuestro full self a trabajar. Llevamos como un robot o un representante de quién somos, porque portamos así, porque pensamos que todos comportan. No tenemos que ser eso. Tenemos que realmente ser quien somos en nuestros lugares de trabajo para que el lugar de trabajo empiece a cambiar.
un ecosistema fuerte respira muchas variedades de personas. Entonces, no tiene que pensar que la conformidad a lo que lo estás haciendo lo demás tiene que ser la norma. Los futuros trabajos en estos tiempos de incertidumbres son por definir. Y realmente, qué alegría que tenemos la oportunidad de redefinir los espacios donde vamos a trabajar. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a colaborar con otras empresas? Porque la competencia en esta idea de que quién es mejor tiene que renacer. Porque en el fondo no hay progresión cuando uno solo quiere llegar a ser la persona que toca el cima. Entonces, nosotros podemos reinventarnos cada día con estas ideas, pequeños pasos que cambian el destino. Yo, como fútbol americano, jugador, ¿cierto? Era grande, tenía el porte para ser casi en el profesional, pero en mi puesto yo tenía que ser mucho más alto. ¿Y qué voy a hacer con mi altura? Mi cuerpo no cambiaba. Entonces, jugué en un puesto donde yo no debía jugar porque tenía ganas, porque tenía fuerza, porque era inquebrantable. Pero al final del día no voy a llegar a la cima porque el equipo donde yo entrenaba debe definir, no, tú eres muy bajo para jugar ese puesto. Entonces en rugby la gente se mueve como olas, ¿cierto? Cruzando así, haciendo el choque, pero hay un ritmo de las personas que tú puedes ser flaco y rápido y alto y también grande y tener un puesto en el equipo que te hace un equipo mucho más eficiente. Entonces, yo creo que ese es el futuro del trabajo, trabajar en equipo, ser eficiente. Si puedo trabajar de casa y soy mucho más productivo, bueno, en 4 días voy a hacer mucho más que hago en 5, porque me dejas 3 días libres para ser creativo, para que realmente traer mi creatividad a la plataforma que es mi ámbito laboral. Entonces, pensamos en ecosistemas así. Pensamos cómo nosotros podemos reimaginar espacios de trabajo, cómo nosotros podemos reimaginar nuestra identidad. Y estas competencias que nosotros vamos adquiriendo suman para definir qué son los trabajos de futuro. Entonces, piensa en mi evolución, piensa en mis cambios y mi trayectoria. No sé cómo yo llegué aquí, pero llegué del apoyo de muchas personas que me van orientando y diciendo, bueno, vaya para acá, haz esto. Entonces, LinkedIn es parte de esa orientación. Nosotros tenemos información que te ayuda a qué apuntar. Bueno, ser full stack engineer. No hay ninguna persona que capacitan hoy para ser full stack engineer que no va a tener trabajo por de aquí a 15 años. Garantizado. Entonces, no es así cuando uno dice estudiar antropología, ¿cierto? Pero la aplicación de entender el comportamiento humano, la aplicación de observar gente y participar en esa observación, ayuda mucho el desarrollo del ser y allí podemos aplicar ese ser a su ámbito laboral. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es el futuro, cómo enfrentamos esta crisis, bueno, yo te digo que paso a paso enfrentas estos cambios. Porque en el fondo, si tú puedes desarrollar una cultura de aprendizaje positivo, puedes cambiar casi todo lo que puedes imaginar. Hablar otro idioma, vivir en otro sitio, cambiarse de casa, cambiarse de muchas cosas. Porque si uno tiene metas pequeñas, lo vas a lograr. Si quieres ser el último y el primero, bueno, ahí quiero verte cuando estás solo y no hay nadie acompañándote. Es mejor en comunidad y generar esa comunidad es muy fácil. Se parte con uno y tú dices hola a otro y esa persona incluye a otro y empieza a generar una red profesional y estas conexiones empiezan a recomendar, bueno, te falta esto para llegar a ser abogado, te falta eso para ser mejor ingeniero. Entonces, rellenando estos huecos en su vida que tú no lo ves porque está muy encima en su propio desarrollo, empieza a ampliar un poco su visión. ¿Cuál es la tendencia número 1 de 2020 que nosotros estamos estudiando? Resiliencia. Entonces, esa idea de resistir
esa idea de perseverancia, porque realmente lo que necesitamos es esto en el ámbito laboral, que nosotros podemos resistir estas crisis y definir los trabajos del futuro juntos, para que la comunidad de labor sea mucho más eficaz y que podemos avanzar no de un individual, pero de mano. Entonces, termino con este cuento que no sé, en África había un pueblo que fueron unos antropólogos a estudiar el comportamiento de esta tribu. Era en Kenia, con los Masái. Los Masái son los altos que saltan y tienen varios rituales que son muy bonitos que tú puedes investigar. Llegaron un grupo de antropólogos para demostrar qué es la comunidad y sentir la comunidad. Entonces, en Estados Unidos hay una tendencia que en Halloween se traen dulces y se pone un bol así fuera de su casa y tú eliges dulces, ¿cierto? Y esa tradición nace en Irlanda. En realidad se llama, no recuerdo el nombre exacto en gálico, pero esa tendencia así de hacer trucos y espantar fantasmas nace ahí en Irlanda. Y ahí estos antropólogos se fueron a estudiar a esta tribu, llevaron un bol de dulces y lo pusieron a 100 metros de los niños del grupo. Y dijeron, bueno, quien llega primero puede tener todos los dulces que hay en ese bol. Entonces, esperando que todos los niños al 1, 2, 3 vayan corriendo hacia los dulces, ¿qué es lo que hicieron los niños? Se tomaron de manos y caminaron juntos hacia los dulces y se repartieron entre todos. Yo creo que ese es el futuro del trabajo, que juntos nosotros paso a paso podemos repartir mucho más que lo que tenemos hoy. Y con eso vuelvo a Rosana para abrir las preguntas y perdón que hable demasiado, pero un irlandés con un micrófono es peligroso. La verdad que nos llenaste el corazón con lo que nos decís y las preguntas empezaron a fluir inmediatamente cuando empezaste a contarnos tus pensamientos. Y vamos con las más votadas, ¿sí? La Súper. primera dice, ¿cuáles son las proyecciones, oportunidades y visibilidad que puede tener un estudiante latinoamericano en el mercado laboral internacional en comparación con estudiantes de países más desarrollados? ¿Y cómo están cambiando estas proyecciones para las personas de Latinoamérica? Yo creo que es el mejor momento. Yo viví 8 años en Chile y muchos de mis alumnos, como profesor, yo era profesor de muchas universidades ahí, de antropología, ellos siempre me decían, no, pero en países gringos, en Gringolandia, ¿cierto? Hay mucho más recursos, mucho más oportunidad. Hoy, por primera vez, hay mucha equidad laboral, por la razón que todos nosotros estamos trabajando remoto. Entonces, tu título de UTN como Full Stack Engineer vale exactamente de un título de Berkeley o Harvard porque vamos a trabajar así. Entonces, sus competencias son lo más relevante hoy. Capacitante, ser muy ambicioso para aprender y demostrar en una plataforma como LinkedIn o otra plataforma que tú tienes la capacidad de ser Project Management, Data Science, Análisis, ¿me entiendes? Entonces, hoy por hoy, la verdad que el campo laboral es mucho más equilibrado, porque ya no necesito mudarme a California para trabajar en una empresa de tecnología como LinkedIn. Y eso es emocionante, porque acceso a los puestos de trabajo va a ser internacionalizado. Entonces, es muy relevante que conoces en vez de quién conoces. Y en Chile nosotros decimos el pituto, ¿cierto? Esa red de quién conoces que me habla. Bueno, esa va disminuyendo porque nuestra red está ampliando. Y realmente creo que es el momento más importante de nuestro crecimiento y transformación digital en Argentina, porque podemos demostrar nuestra capacidad de ser mucho más sin salir de la casa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay posibilidades de que exista un beneficio para los estudiantes que permita acceder a la plataforma LinkedIn Learning? El contenido de la plataforma es muy bueno, pero para la gente que vive en este país es muy costoso.
Bueno, justamente por eso en noviembre conocí al decano y estamos en conversaciones de eso. A nivel de Argentina, nosotros tenemos muchas alianzas para crecer el impacto de LinkedIn Learning, porque realmente, ¿dónde vas a fortalecer? En la comunidad, en el ecosistema, en la colaboración. Entonces, LinkedIn está comprometido junto con Microsoft a hacer estos productos y soluciones lo más accesible económicamente que pueden hacer. Hoy por hoy, LinkedIn Learning no es gratis, pero es muy parecido a eso cuando nosotros unimos al UDN y hacemos alianzas tan importantes para pasar ese conocimiento a ustedes, demostrar la estrategia de crecimiento y orientar a ustedes para que sean los trabajadores del futuro. Vamos a la siguiente. ¿Existen becas? Bueno, esto está relacionado con lo que decías, entonces vamos a pasar a la otra. ¿Qué es lo primero que ven los reclutadores cuando hacen búsquedas laborales de LinkedIn? ¿Qué es lo primero que ven en sus aspirantes? ¿Las capacidades hard o las capacidades soft? Excelente pregunta. Y la verdad que los estudios del algoritmo han demostrado que un buen foto tomado bien, con una presencia profesional, te va a llegar a 66% más atractivo a un reclutador del primer vista. Mira, yo no soy nada de modelo, entonces la cara no es cuadrado, ¿cierto? Soy un poco gordito, da igual que ves, cómo me veo. Pero sí, en mi perfil, yo tengo atrás mío una proyección afuera del Gran Cañón, ¿cierto? Uso lentes y las personas dicen, cambie su foto, cambie su foto. Y la verdad que tengo que cambiar mi foto, porque las personas, la impresión al ser humano entra por el ojo. Entonces, esta idea de pestañear y ver quién es la persona que quiero hacer asociado, ser empático, demostrar compasión, mostrar un horizonte nuevo, ¿cierto? Entonces, no se trata de cómo tú ves, se trata de cómo tú presentas. Y ojalá en esta charla yo podría expresarme un poco emocionalmente. Yo me emociono muy rápido, ¿cierto? Soy muy apasionado. Pero salga el cámara, sube con mis hijos, sigo siendo apasionado. Entonces, hay que comunicarse algo. No se trata de cómo te ves, se trata de comunicar. Entonces, las competencias que comunicas algo son lo más relevante. En nuestra plataforma, tu foto ayuda mucho. Segundo, ¿cuántos has aprendido en estos cortos tiempos? Y el tercer truco, que es súper relevante, tú siendo el primero, sale un aviso de trabajo, siendo el primero de los 10 postulantes, tienes 50% más que te consigan una entrevista. Entonces, vean muy específicamente qué trabajos quieren. No disparas tus currículums a todos lados como un disparador, ¿cierto? Trate de enfocarse. Bueno, si quieres ser full stack engineer, busca avisos que te van a avisar cuando salen un puesto nuevo y ser uno de los primeros 10. Porque ahí sí tienes mucho más chance que te vean el foto, que te veas que has aprendido algo nuevo en estos últimos 30 días, que te demuestran una cultura de aprendizaje muy positivo y ahí aumenta su habilidad de ser contratado mucho más. Otra pregunta, Brian. Si bien LinkedIn estudia las tendencias, el mundo del trabajo y las relaciones vinculados a la Big Data, ¿cómo visualiza usted, Brian, el futuro después de la pandemia? Bueno, este es un sueño realizado para los analistas de Big Data. No sé si ustedes han metido al World Manometer, ¿cierto? Y ver cuántos países, o sea, una estadística para este momento, las personas que estudian matemáticas, tendencias así de Big Data, están salvando, así como yo enfrente una beefsteak de la Cabrera de Buenos Aires, ¿cierto? Está la baba cayendo de la felicidad, porque en el fondo, hoy sabemos que las tendencias de Big Data van a definir las tendencias de mañana. Entonces, no puedes quedar con la idea que, bueno, hay data, entiendo. No, tú tienes que indagar y investigar qué es lo que es Big Data, cómo yo puedo entender, cómo nosotros utilizamos, porque estadísticas pueden ser manipuladas, pero en sí demuestran un poco cómo nosotros podemos enfrentar esta situación. Entonces,
veo que es el mayor tiempo de todos sus profesores así de matemáticas y de enseñanza básica. Es muy importante entender las tendencias por número. Entonces, data es oxígeno. Y si no entiendes bien cómo manejar data, aprenda. Porque en realidad es así de alcance de entender estas tendencias mundiales por números. Bien, acá en la audiencia hay muchos estudiantes que uno de sus sueños es trabajar en LinkedIn. ¿Qué mensaje les das a ellos, Brian, por favor? Nosotros tenemos un curso que se llama Rock Your Profile, que es como enchular su perfil de LinkedIn. Y yo te he dicho esos dos trucos, ¿cierto? Su foto es un reflejo de su acercabilidad. Se comunica algo. Entonces, si no tienes foto, saca una foto mañana. El otro es que tú no has demostrado un cambio en su ritmo profesional de aprender. O sea, hoy tienes la oportunidad de aprender una habilidad nueva. Entonces, en LinkedIn siempre buscas personas que son capaces de ser transformadores de cultura. No seguir las tendencias como las personas han seguido antes. Entonces, la cultura de LinkedIn es inclusión, diversidad. Pensamos que esta crisis que está pasando en Estados Unidos por los afroamericanos es triste. Bueno, demuestra su solidaridad con las personas. Demuestra un poco su opinión político, porque no es muy de moda, pero te refleja de quién eres tú. Y queremos personas realmente que son completos. Y para eso tiene que pensar en su bienestar, por su salud mental, y cómo yo puedo comunicar eso a través de un perfil de LinkedIn, comunicándolo. Comunicación, comunicación, comunicación. Si tú eres introvertida, bueno, la mejor manera es expresarse digitalmente, porque no tiene que expresarse, pero tu perfil tiene que hablar por ti. Yo hablé mucho hoy y ya yo creo que ustedes en la audiencia tienen un poco de conocer quién soy yo, porque así soy, súper transparente. Pero eso no quiere decir que te conté todo de mí, ¿me entiendes? Entonces hay que tener esa habilidad de dar un poco para que la gente realmente quiera conocer más. Y eso es súper importante en su perfil digital. Bueno, finalmente hay personas que les gustaría contactarte después de esta charla, por distintas razones me están escribiendo por WhatsApp y por el mismo chat de aquí de la presentación. ¿Cómo se comunica la gente con vos, Brian? Es muy fácil. Busca el perfil de Brian Clancy, encargado de educación de LinkedIn Learning, y me vas a encontrar. Lo que pasa es que hoy yo creo que uno de los mayores desafíos, como ustedes están interesados en comunicar conmigo, yo estoy interesado en comunicar con ustedes. Entonces, ese es el desafío en la manera digital. ¿Cómo nosotros podemos conectarse? Es a través de las plataformas digitales. ¿Y qué es lo que creo que son relevantes para el futuro? ¿Cómo yo te puedo mentorear y hacer sugerencias digitales para que realmente tú creces? Y que tu retroalimentación me da sugerencias en las cosas. Bueno, Brian, mejora tu español, bájate un poco de peso, la pera está grande, ¿me entiendes? Porque ahí nosotros podemos crecer y podemos entender las tendencias juntos. Y eso es súper relevante por el crecimiento de toda nuestra comunidad. Bueno, un placer, Brian, haber moderado esta disertación. Damos paso al ingeniero Jorge Molina. Muchísimas gracias. Sí, Brian, era para ir cerrando. Nada, como arranqué, ya había escuchado una de tus conferencias el año pasado y no tenía ninguna duda de que iba a ser muy buena esta también, por los mensajes que tenemos, la parte emotiva que pusiste, le dio mucho más calor a todo lo que pusiste, y eso hace muy bien, digamos, compartir esa experiencia que la tuya, para que todos los próximos a graduarse, los estudiantes que están haciendo su carrera, sepan que en la vida, y esto yo lo doy en una conferencia también, que le doy a los estudiantes de acá, el camino de ser ingeniero, ¿no? Es una charla que lo doy a los ingresantes.
y le marcamos cuáles son todas las adversidades que van a tener, porque nada, en el orden, todo orden de la vida, no tan solo para esto, sino para el trabajo y en otro lugar, siempre hay escollos, ¿no? Y esos escollos están para superarlo. Y tu experiencia personal, hoy en el rol que estás teniendo, te demuestra claramente el ejemplo que sí se puede, que a todos nos da la cabeza y podemos llegar, siempre que le pongamos mucho de lo nuestro, mucha convicción de que vamos a llegar, finalmente se llega. Muchísimas gracias, Brian. El año próximo estás invitado para la semana 2021. Excelente. Te voy a pedir en vivo tu compromiso a que vengas a la charla. Va a ser muy interesante poder compartir con los estudiantes, los docentes de grado durante toda la semana, porque este formato, además de la charla principal, durante la semana, la proximidad que tienen los disertantes con la comunidad hace que esto sea mucho más productivo. Así que, nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Brian Clancy, por la deferencia y con nuestra universidad, con nuestra facultad regional Tucumán, y bueno, con esta excelente exposición a la cual teníamos muchísimas consultas, pero obviamente no podemos contestarlas todas las preguntas, por razones de tiempo. Y nuevamente, ya lo dijo nuestro decano, muchas gracias, y ojalá que se pueda hacer realidad tu presencia en nuestra facultad en la semana de 2021. La invitación ya está hecha, tu contestación prácticamente ya nos está diciendo que sí, así que ojalá se pueda hacer realidad. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias al público que estuvo interactuando y preguntando mucho, y sabemos por el reporte que tenemos la cantidad de estudiantes que estuvo escuchando y presenciando tu conferencia. Muchas gracias. Y al público, también nuevamente, gracias y la cordial invitación para la próxima conferencia que tenemos a las 20 horas con el embajador adjunto de la Embajada Real de los Países Bajos, el señor Bernard Scholz, donde él abordará justamente los Países Bajos, innovación, inspiración y el camino hacia una economía circular. Una charla muy, pero muy interesante. Muchas gracias por su amable atención. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.